oración para comenzar la clase, por favor. Marco, 1 o 2. Marco 1. Ya, bueno. Bueno, cerremos nuestros ojitos. Padre amado, Padre de la gloria, gracias te doy, Señor, por este momento que nos estás regalando, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, para conocerte más, para aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte, Señor. Dale sabiduría, Señor, al maestro que está aquí enseñándonos, Padre Santo, y a cada uno de nosotros, Señor, ábrenos el entendimiento para poder comprender, Señor, todas las cosas que es palabra tuya, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y por siempre tu misericordia. Sabemos que tu misericordia se renova todos los días, Señor, y eso es lo que nosotros estamos esperando de ti. Gracias, Padre Santo, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. 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 Muchas gracias, hermano. Bueno, pues ¿alguien recuerda qué personaje de la Biblia nos toca estudiar hoy? Moisés. Moisés, exactamente. Hoy vamos a estar estudiando a Moisés. Y ya vamos voy a poner. Ok, entonces leamos el primer párrafo para ya entrar directamente en materia. Dice, es interesante pensar en todo lo que sabe Dios. Él nos conoce a cada uno en particular desde antes de la fundación del mundo. El héroe que vamos a estudiar hoy nació en un momento de persecución, pero Dios lo cuidó desde ese momento porque él sabía que iba a ser alguien muy especial. Marca las referencias al niño, Moisés, y a continuación anota lo que aprendes. Entonces vamos a leer Éxodo del 1 al 10 y vamos a anotar Sí. lo que aprendemos de Moisés, que vamos a marcar a el niño. Entonces déjenme les comparto mi pantallita. Ahí están. ¿Todos la ven? ¿Se ve bien? Ok. Sí. Ahí está, vamos a estudiar a Moisés y vamos a estar aquí leyendo Éxodo capítulo 2. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Vamos a marcar, recordemos que estamos marcando todas las referencias a el niño, al hijo, a el niño. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ahí en el 4 nada más marcamos suya y le. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ahí no marcamos nada. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, Dios de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo
a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ok, entonces ya tenemos ahí la marcación y vamos a... Permítame, allá me pasé. Permítame. Ahí está. Me regreso. Ok, entonces, ¿qué aprendemos al marcar estas referencias a Moisés? Alguien que nos diga qué aprendemos al marcar estas referencias a el niño, en este caso Moisés. De que era un niño hermoso. Ajá. Era un niño hermoso. ¿Qué más? Ya llegaste. Estuvo escondido. Ajá, estaba escondido, exactamente. ¿Alguien recuerda por qué Descendiente estaba de Leví. escondido? Porque era un varón. Por la ley de Ajá. Seti. Ajá. El faraón Ay, mandó matar a todos los niños varones. Exactamente. En ese momento en el que nace este niño, todos los hebreos, todos los bebés hebreos que nacieran niños, tenían que matarlos. Ese era el destino de todos los niños en ese momento. ¿Y su mamá qué hizo? Y que lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo Ajá. escondió. Lo escondió. ¿Cuánto tiempo lo tuvo escondido? 3 meses. 3 meses, exactamente. Y después dice que ya no pudo ocultarle. ¿Y qué pasó después? Se lo dio a la hija que lo llevara a la orilla del río para que me imagino alguien lo tomara, porque en ese momento ella no sabía quién lo iba a tomar. Lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ujú. Imagínense qué difícil tomar esa decisión para su mamá. Tener que agarrar al niño y ponerlo en una canastita. En una canastita, ahora diríamos que tomó una canastita de madera, la calefateó, le echó, ¿qué Brea, sería? Brea, brea, sí. algo, un impermeabilizante, y lo puso al río. Y vemos que la arquilla de juncos que hizo también tenía tapaderita. Porque dice... O sea que tomó tiempo para estar pensando cómo iba a ser esa arquilla, cómo le iba a calafatear todo para que no entrara el agua. Y pensó muy bien dónde lo iba a poner, en qué área, en qué parte de ese río, porque algunas partes eran muy fuertes. Entonces ella pensó muchas cosas. Te imaginas una madre pensando qué iba a hacer en estos momentos, ¿verdad? Para esconder, para que su hijo se fuera ahí. Sí, imagínense qué difícil decisión estar sabiendo de que la incertidumbre de que nadie sabe que, imagínense poner a un bebé en un río, ni que lo fuera en un bote grande o algo así, sino que en en una cajita de madera, podríamos decir, en una canastita de madera. ¿Y qué más aprendemos sobre Moisés hasta aquí? El Que niño Dios era lo estaba llorón, cuidando. Dios lo estaba cuidando, hermano Marcos, ¿qué dijo? que él lloraba mucho también. Por Que eso lloraba mucho. temía de que la autoridad, o sea, las guardias lo escucharan Sí, y lo sí, descubren. imagínense un bebé, todos los bebés lloran, todos los Dígale al bebés niño no llore. lloran. Sí, y por más que le digan no llore, como que a esa edad no le hacen caso a uno. Sí. Entonces, tener a un niño llorando escondido no es nada fácil. Entonces, por eso ya no hayan que hacer, dice en el versículo 3, dice, no pudiendo ocultarlo más.
lo ponen en el río. ¿Qué Pero más también la podemos mamá, aprender? ¿verdad? La ¿Sí? mamá había creado un plan súper estratégico para ese momento, para cuidar a su hijo. Ujú. Sí, para mí, como bien dijo una hermana, ella no sabía qué iba a pasar. Más o menos, porque em, yo creo que todos veían cuando ¿cómo se llama ella? La hija de Faraón salía a bañarse al río. Entonces ella debe haber dicho, lo voy a poner ahí, tal vez la hija de Faraón se apiada de él y le perdonan la vida. O sea, llegó un punto en el que ya esconderlo no era opción, en el que su última opción era jugársela, como dicen allá en Costa Rica. Se la jugó y puso ya su última esperanza en el río, en que tal vez tuviera una esperanza de vida, no sé, tal vez, o que la viera la hija de Faraón, no sé si sabía o no, o que tal vez río abajo la situación cambiaba, o que se iba a alejar y iba a llegar a otro lugar. Pero también, como dice, tenía ya una estrategia más amplia, definida. No solamente era hacer la arquilla, calafatearla, sino ¿qué más? Hermano, Sí, hermano Roberto. sí, no, que estaba pensando yo que bueno, ese río, bueno, me imagino que ahí habían cocodrilos y habían animales peligrosos, ¿verdad? Tal vez Sí. en el lugar que lo pusieron estaba cerca del Palacio de Faraón, no era muy largo, porque bueno, creo que inclusive alguien siguió al niño también, Sí, Hermana, ahí en versículo 4 dice. la hermana. Ujú, la La hermana hermana, lo correcto. siguió a ver a dónde iba el niño y quién lo tomaba. exactamente. Ara, Era comentar eso, de que no solamente fue dejar al niño en el río, sino que Miriam iba siguiendo el trayecto del canasto. ujú. Sí, exactamente. Ahí dice que Miriam era la hermana de Moisés, De Moisés. o de la, sí. ujú. Ahí dice que una hermana Moisés, suya. es el mismo María, la misma María. En una parte dice Miriam, otra dice María. Ajá. A mí me lo presentaron como Miriam. Ok, Ah, vemos que también en el versículo, bueno, ¿qué pasa en el versículo 6? Ya dijo el hermano Marco que el niño estaba llorando y ahí lo encuentra la hija de Faraón. claro. Y Ella vemos que, cuando abrió, dice cuando abrió la Envió a canastita, una ella de lo sus criadas a traer el canasto. ajá, primero envía a una de sus criadas a traer el canasto, lo trae y ahí es cuando lo abren. Dice, cuando lo abre, vio al niño y aquí el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de Israel, de los hebreos es este. Y ahí, imagínense qué buena carrera de haber pegado la hermana. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar a una nodriza de las hijas de las hebreas para que te críe este niño. Entonces, como que la hermana ya sabía también, ya había visto y ya estaba relativamente cerca. Hermano Roberto. Sí, hermano, no, que tremendo, ¿verdad? Que ahí dice, y teniendo compasión, porque la verdad fue que Dios le tocó el corazón a la hija de Faraón, porque bien, que había mandado matar a todos los niños, estaba desobedeciendo, o sea, eso fue Dios el que le tocó el corazón, ¿verdad? Para que no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Era Dios actuando a través de ella, porque acuérdense, y eso es algo muy interesante. La hermana, la mamá, el papá, la hija de Faraón, todos los personajes de ahorita no sabían lo que iba a hacer este niño que estaba ahí llorando, pero Dios sí ya sabía qué iba a hacer. Entonces Dios desde este momento, desde niño, desde bebé, ya lo estaba cuidando, lo estaba preparando y no solo cuidando porque, bueno, ya ahí dice que lo tomó como hijo. En el 10 dice, la cual lo prohijó. Entonces lo tomó como hijo y ahí no es lo mismo crecer como uno de las doncellas de los hebreos
no es lo mismo como crecer con entre los hebreos que ser el prohijado de la hija de Faraón. Entonces, desde ahí Dios ya se veía que iba moviendo las cosas para que sucedieran como él quería y en el cuidado que él quería tener para con Moisés. Ok, Hermano, entonces, sí, adelante, hermana. pienso de que el Señor tenía todo, bueno, usted sabe, todos sabemos, ¿verdad? Lo conocemos de Dios, de que el Señor tenía preparado todo porque lo puso en ese lugar, porque ahí en ese lugar era donde Él iba a ver a su gente, de cómo los trataban. Entonces, ese fue el propósito del Señor. Ujú. Sí, exactamente. Ahí era Dios actuando. Entonces también ¿alguien más iba a decir algo, hermano Roberto? No, que Dios siempre, sí, ya tiene un propósito para salvar a Israel y ese era uno. Ujú. Entonces en el 9 vemos que la hija de Faraón le pidió que lo criara a su mamá y que le iban a pagar. Y en el 10 vemos que la hija de Faraón prohijó a Moisés y ella fue la que le puso el nombre. Moisés, ¿Y por qué le puso ese nombre? porque el agua lo sacó, dice. Ujú, así es. ¿Ara? Bueno, también podemos recordar el tiempo que estaban pasando ahí, que los hebreos tampoco tenían mucha comida. Entonces Dios también estaba bendiciendo a la familia de Moisés, porque al Sí. ser prohijo, pues quiere decir, y el dinero que le daba, pues era suficiente para sustentar a su familia. Ujú. Sí, ahí fue una bendición grande no solamente para Moisés, sino para toda su familia, a la cual estaban pagando para que educara a su hijo. Entonces sí vemos que la estrategia de la mamá o de la hija, no sé quién habrá sido la estrategia, funcionó. La pusieron en el río, pero la hermana se fue siguiéndola y llegó a la hija de Faraón y le funcionó. Ahí es Dios haciendo las cosas y fue una estrategia muy buena y funcional. Entonces, es interesante ver cómo desde niño Dios ya está preparando todo para los planes que Él tiene para nosotros. Muchas veces nosotros comenzamos a planear las cosas a lo mejor con una semana de antelación. Planeamos las cosas cuando es algo muy grande con un año de anticipación. Pero Dios viene planeando las cosas para nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Cuando nacemos, Él todo lo va haciendo como Él lo ha previsto. ¿Ok? Entonces vamos a ir al siguiente párrafo. Ahí dice, ahora veamos la misión que Dios le encargó a Moisés. Marca las referencias a Dios y contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a leer Éxodo 3, del 1 al 12. Éxodo 3, del 1 al 12, y vamos a marcar ahora las referencias a Dios. Las referencias a Dios siempre las marco con un triangulito. Entonces vamos a estar marcando las referencias a Dios en Éxodo capítulo 3, comenzando por el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces ahí tenemos la primera referencia. Y se le apareció el ángel de Jehová, marcamos ahí, ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová, marcamos ahí, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Ahí hay que marcar mi pueblo. Y he oído su clamor a causa de sus extractores. Y clamor a causa de sus, pues he conocido, marcamos sus angustias. Ok, entonces hoy vamos a pasar al versículo 8. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora. He visto, marcamos ahí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te servirá por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Ok? Entonces ahora veamos cuál es la misión que Dios le estaba encomendando a Moisés. Ir con Faraón para que sacara al pueblo de Dios de Egipto. Exactamente. ¿En qué versículo está? El 12. Antes, en el 10, A dice. ver, sí. En el 9 da la explicación y en el 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, Sí. los hijos de Israel. Entonces ahí en el 10 está, ahí podemos poner cuál es la misión. Versículo 10, fue enviado a Faraón para que saque a Israel de Egipto. La misión estaba clara, pero ahorita a nosotros, y ojo, siempre hay que poner en contexto las cosas. Como nosotros ya hemos leído la historia, ya sabemos qué pasa. Es una historia muy popular. Muchos han dicho, ay, hasta ya vi la película. Entonces, ya sabemos cómo termina. Entonces, para nosotros se nos puede hacer muy, muy sencillo. Sí, lo único que tenía que ir a hacer era hablar con Faraón y decirle, mira, me voy a llevar a mi pueblo, hazle como quiera, y se iban. Eso es todo lo que tenía que hacer. Pero acordémonos de qué pueblo era Moisés y acordémonos quién lo había educado y acordémonos quién lo había ahijado, digámoslo así, y qué educación había tenido él. Entonces, ahí vemos que la cosa no estaba sencilla. Él había visto la opresión. Ahí en el 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios. Y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces no era
algo fácil, era la opresión, Dios ya la había visto, era algo notorio y complicado sacarle a un pueblo opresor al oprimido, digámoslo así. Entonces, no era una tarea sencilla, era una tarea bastante complicada de hecho, pero Dios se la estaba dando a Moisés y cuando Dios se lo da, pues hay que obedecer. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál es la misión que Dios le estaba encomendando a Moisés? La respuesta es, te enviaré versículo 10, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora la siguiente. ¿Crees que Moisés estaba preparado para la misión que Dios le estaba dando? ¿Sí o no? Sí estaba preparado. Sí estaba Ok. preparado, pero él no se la creía. Ok. Sí estaba preparado. A ver, algunos dicen que sí y otros dicen que no. No, yo O sea, creo que no. él tenía el Yo estudio. creo que no por el versículo 11, ¿no? Que dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque? Él tenía el estudio, estaba preparado. Lo que pasa es que él mismo no se convencía de lo que él era. Así es. Ajá. Claro. ¿Ara? Bueno, retomando el contexto de que fue educado pues ahí en, como si fuera un egipcio, pues sí tenía la capacidad, perdón, y las cualidades. Ahora, otra parte, ya vivía con Yetro, entonces ya ahora ya entendía parte de lo que es la fe y la obediencia. Entonces, sí estaba preparado para cumplir la misión de Dios. Ok, ahí hoy no está la hermana Rosario para que nos dé las definiciones de las palabras. Ahora les pregunto, ¿qué significa? Esa pregunta no viene aquí, esta es para discutir. Dice que, bueno, yo les digo, les leo la pregunta. ¿Crees que Moisés estaba preparado para la misión que Dios le estaba dando? Definamos primero qué es estar preparado. ¿Qué entienden ustedes cuando dice ahí la pregunta, está preparado? Y que está formado, que sabe lo que va a hacer, lo que va a llevar a cabo. Claro, O sea, él podía organizar. Nelson, Él podía organizar, podía hacer todo. Sí, Pero él mismo, Rosita. puede darse el caso de que él esté preparado, o sea, tenga el conocimiento, pero que no se sienta preparado. Sí, eso fue lo que dijo Romy y estoy totalmente de acuerdo. Pero le quiero que pensemos y que profundicemos. No solamente qué significa estar preparado, sino que en qué tenía que estar preparado o qué era lo que lo preparó para sacar al pueblo de Egipto. Dios, Jehová Dios fue quien lo preparó para que lo sacara. Ajá. Él tenía que estar preparado mentalmente. Ok. A ver, Romy, tú fuiste la primera que dijo que sí estaba preparado. ¿Cuál era la preparación que él tenía y que no se la creía? Bueno, yo pienso que él fue criado por su mamá, que era una hebrea. Entonces, él fue preparado en los estatutos y los mandamientos y todo lo que el pueblo de Israel creía. Entonces, pienso que eso era lo que le daba la fortaleza espiritual y el poder de poder enfrentarse al faraón, quien no le servía a Dios. Entonces, el poder de Dios era más grande y Dios sabía que él había sido preparado en la fe de Dios, de él, ¿verdad? Entonces sabía que podía. Por eso es que yo le digo que estaba preparado, pero que él no se la creía, ¿verdad? Como todos que tenemos miedo, somos humanos y no nos la creemos, ¿verdad? Muchas veces. Y Dios ya nos preparó desde que somos sus hijos y él ya nos preparó para cosas grandes. Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo. Ara. Bueno, recordemos que su formación fue educado también como un príncipe. Entonces podía liderar. Aparte, conocía de las leyes. Y pues al ser un príncipe, pues tenía la educación para ser un buen estratega y poder luchar. Sí, entonces ahí la respuesta para si él estaba preparado, creo que acordamos todos que sí estaba preparado,
Pero la respuesta a la siguiente pregunta dice, ¿qué era lo que él pensaba? Que no podía, porque le dice a Jehová Dios que él no podía hablar bien y que más bien le diera a su hermano. Bueno, él ahí en ese momento no dice que le dé a su hermano, él nada más dice que él no puede. Entonces cuando Jehová le dice de que sí, él puede hacerlo, pero él no se la creyó como dijo la otra hermana. Y es cuando pide de que Aarón sea quien me vaya a traducir lo que él iba a hablar, porque él decía que era tardo para hablar. Sí, ahí la hermana ya se me fue más adelante. Hermano, en el permíteme, versículo hermano 11 Roberto. dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Exacto, hermano. Eso fue lo que yo... Eso fue lo que yo dije, hermano, porque él no sabía ni quién era, o sea, no estaba seguro de lo que era, o sea, no sabía que él, o sea, porque ahí, como dice, como que eso fue lo que he dicho desde el principio, porque él mismo dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y sabe, o sea, él no estaba seguro de qué era, o sea, ni la preparación que tenía. Ahora, inclusive, él como ser humano también, él como humano también sabía lo que eran los egipcios, que no querían a los hebreos y lo que podían hacer, y como todo ser humano tiene miedo y temores a veces, o sea, hay muchas cosas que invadieron. Entonces también, bueno, ya me quedé duro. Es que misión, ¿verdad? O no sé. Sí, era una misión complicada, pero muchas veces, hago todas estas preguntas porque muchas veces pensamos que, y eso es algo que hay que repetir y repetir y repetir, muchas veces pensamos que Moisés, Abraham, todos estos personajes que hemos estado estudiando, pensamos que eran superhombres, gente que lo conocía todo de la palabra, que tenía una gran fe, pero olvidamos, nos concentramos en lo que llegaron a hacer y perdemos la vista en cómo fue que Dios los escogió. Ara. Pues tal vez no quería ir porque todavía existía eso de que había matado a un egipcio y por eso salió huyendo. Sí, definitivamente. Él tenía un problemita ahí que había dejado abierto y hermano, ese era un problema serio. Sí, hermano Roberto. Sí, no sé, en el versículo 12 dice, ahí dice, y le responde Dios, ve porque yo estaré contigo. O sea, tal vez esas eran las dudas que tenía Moisés. O sea, que con qué respaldo, cómo me voy a enfrentar yo ahí a ese ejército, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí como que Dios le dio la confianza y bueno, ahí las cosas ya como que cambiaron, ¿verdad? Porque él tuvo más fe, más confianza. Así es. Pasemos a la siguiente pregunta para responderle a mi hermano Roberto. Dice, ¿cuál fue la respuesta que dio de Dios cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para? Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo que le responde Dios? Le dice, ve, porque yo estaré contigo. No le respondió quién era. Solamente le está dando su respaldo. Y ahí les hago una pregunta. ¿Importaba quién era Moisés y la educación que había tenido? No. No. Lo que importaba era el respaldo que Dios le estaba dando. Ahí bueno, es yo una... digo que sí. Ajá. Porque no escogió a cualquier niño. Y no lo cuidó desde su nacimiento. Es específico. De la tribu de Leví. Mamá y papá. Estamos de acuerdo que Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Y en base a esa respuesta, pudo haber escogido a cualquiera. Le dice en versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Uno le pregunta, ¿quién soy yo? Y le responde, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal. Entonces, no le dijo, varón esforzado y valiente, tú eres mi amado, el que yo escogí. No le dice, tú eres el más educado entre todos los israelitas, educado por egipcios. No, no le dice nada de eso. Le dice, ve porque yo estaré contigo. Ya con esto
teóricamente debió haber dicho, ah, ok, va. Entonces, si tú vas a estar conmigo, vamos. Entonces, me fascina la respuesta de Dios. Leo el siguiente párrafo en el material, página 32. Dice, cuando Dios da una misión, es porque Él ya te escogió y Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cuál es tu superpoder y te escogió porque estás apto para cumplir con la misión. ¿Cómo iba a sacar Moisés a Israel de Egipto? Leamos el siguiente pasaje y veamos veamos qué fue lo que hizo. Marca las referencias a Dios. Antes de marcar el pasaje, como hemos estado hablando, Dios ya lo había escogido a él desde antes. Ojo, este es un concepto nuestro, humano, el que nos escogió Dios desde antes, porque Dios es atemporal. Dios no es afectado por el tiempo. Nosotros, para poder tratar de entender a alguien atemporal, decimos que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios está sobre el tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. Entonces, Él nos ama, punto. En cualquier tiempo, presente, pasado y futuro. Él nos ama. Él sabe quiénes van a ser tu descendencia. Él sabe perfectamente quién es tu ascendencia y él los ama. Entonces, Él escogió a Moisés desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado y escogido todo su camino para llegar a este momento de su llamado. Y el que todavía no se la creía era Moisés. Dios ya sabía, este ya está listo. Dios dijo, ya este ya está listo, o ya hay que apurarlo, ya el clamor, a aquellos ya les urge que los liberen. Entonces necesito ya que Moisés comience a trabajar para ir a sacar al pueblo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hizo Moisés. Vamos a leer Éxodo 14, del 8 al 31, y vamos a marcar las referencias a Dios. Dice versículo 8, y endureció Jehová, marcamos Jehová, el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esa mano poderosa no la marqué, pero hay que marcarla. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando temían, clamaban. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy, ahí marcamos hará también, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en
Faraón y en todo su ejército. Hoy me pasé. Permítanme, voy a regresarme hasta el versículo 17. En el versículo 17 marcamos: yo endureceré, yo me glorificaré. Si voy muy rápido en la marcación, avíseme, es nada más marcar lo relacionado con Jehová para ver lo que Jehová estaba haciendo en este momento. Sigamos. Versículo 18. Dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ay, perdón, se me pasó la marcación. Versículo 21, lo vuelvo a leer. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Vamos bien con la marcación? Voy muy rápido, ¿me avisan? ¿Vamos bien? Sí. Para mí sí. Ok. Ok, sigamos. 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ahora leo el párrafo que viene ahí en el material, en la hoja, en la página número 35. Dice: es sorprendente ver cómo Dios escogió a este niño que iba en la arquilla en el río para que hiciera grandes proezas y milagros con su mano. Y haz una lista de lo que observaste de Dios. Entonces aquí hay que ver todo lo que Dios hizo en estos
versículos, desde el versículo 8. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. ¿Cuál es la primera referencia a Dios? Endureció el corazón de Faraón. Ok, endureció el corazón de Faraón. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, mientras lo escriben, yo les pregunto para conversar. ¿Por qué lo endureció? Para cumplir su propósito. Exactamente, para cumplir su propósito, que más adelante ya lo vamos a ver. La segunda referencia está en versículo 10. Clamaron a Ahí, Jehová. exactamente, claman a Jehová. Claman a Jehová. ¿Quién clamó a Jehová? Bueno, aquí en lo que podemos aprender, ¿qué aprendimos de qué observamos de Dios? Ahí podemos poner en versículo 10, clamaron a él. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel, exactamente. Luego pasamos al versículo 13. La salvación viene de Jehová. Ajá, la salvación viene de Jehová. Ahí todavía Dios no había dicho ni hecho nada. Ahí es Moisés dando uno de los mejores discursos de los primeros mejores discursos que iba a dar ante los egipcios. Dice Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahí vemos ya otro Moisés totalmente diferente al del llamado. En versículo 14, ¿qué más? Jehová peleará por vosotros. Exactamente, peleará por vosotros. Y estaréis tranquilos, qué bueno. Esto hay que recordarlo, porque más adelante vuelve a decir esta misma frase. Versículo 15. Claman a él. Claman a él, exactamente. Clama Moisés a Jehová. Y me fascina la respuesta de Jehová. Con una pregunta, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Ajá, eso siempre es como uno de los retos que más, una de las palabras que más me gusta que Dios le ha dicho a Moisés y a veces la hago mía. Digo, ¿por qué clamo a ti? Di a los hijos de Israel que marchen. Muchas veces tenemos que comenzar a hacer cosas nosotros. Y cuando estemos actuando en base a la voluntad de Dios, Dios va a actuar. Pero si nos quedamos parados preguntando, clamando a Dios, Dios va a decir, no, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Era el momento de actuar y no de orar. Exactamente, Hermano. exactamente. Sí, hermano Roberto. Sí, como ese versículo donde Dios nos manda, ¿verdad? La gran comisión. Y hacer discípulos, ¿verdad? Y esa es la misión. Y a veces le pedimos, Dios mío, ¿qué quieres que haga? Y imagínate, tantas cosas y Sí. tenemos una misión. Ahí tenemos claramente la misión que Dios nos ha dado y hay que hacerla. Hay mucha gente clamando a Dios y no le ha dicho al pueblo de Israel que marche. ¿Qué más? Pasamos al versículo 17. Ahora ya relacionamos este con el primero. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón para seguir al pueblo de Israel. En el 17 dice, y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Entonces se glorificará en Faraón y en todo su ejército.
versículo 18. Sabrán quién es Jehová. Ujú. Los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Y se va a glorificar en Faraón. Y en el 19 dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel y se apartó e iba en pos de ellos. Pasó a estar guiándolos, a estar defendiéndolos, a hacer esa división protectora entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. El 21. Ahí literal, hizo que el mar se retirase. En el 24 dice que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Pero no solo los vio, sino los vio con un objetivo. En el mismo versículo 24 dice, trastornó el campamento de los egipcios. A veces me pongo a pensar en lo frágiles que somos. Con algo que nos haga Dios, ya que estamos trastornados. Ahí dice que trastornó el campamento de los egipcios. Aquí viene detallando qué hizo. Quitó las ruedas de sus carros, versículo 25. Versículo 25 también dice, y los trastornó gravemente. Y aquí en el versículo 25 es donde se cumple el versículo 8 y el versículo 17. Dice, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y se volvieron como locos, ¿verdad? Se atarantaron todos, se llenaron de nervios, de todo, imagínense. Al ver que lo que estaban haciendo no era lo correcto y reconocieron eso en lo que es el ser humano a veces cuando se da cuenta que cae en un error. Sí. Imagínense qué injusto es tener un ejército, sus carros, su gente profesional para la guerra y de repente ver que dicen porque Jehová pelea por ellos y ahí no hay nada que hacer. Dice, no, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Sin espada y sin ejército, y imagínense, pero estaban con Sin Dios. nada. No necesitan espada, ni ejército, ni escudos, ni carros, nada, 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 nada. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés. Ahí nada más ponemos que habla a Moisés. Mire, Nelson. Sí, hermana. Me encanta ver cómo el Señor aquí lucha con ellos como un, bueno, es nuestro superhéroe, más que superhéroe, pero es que yo me hago la idea de que Dios iba con ellos como cha, ¿viste esa película de los superhéroes, verdad? Ajá. Que van quitándole todos los estorbos a las personas que van protegiendo, porque va en la mañana, dice que en la noche hizo que se retirara el mar, ¿verdad? Y lo volvió en seco, de ahí a la mañana, dice que en la mañana, en la vigilia de la mañana, Jehová vio el campamento y puso una columna de fuego, una columna para ellos, y después trastornó quitó las llantas y después trastornó, y después los trastornó gravemente. O sea que estaba Dios ahí metiendo su mano en cada kilómetro, quizás que ellos iban, Dios iba haciendo algo diferente para ir protegiendo tan bonito a Israel hasta que ellos, como usted dice, se dieron por vencidos y dijeron, no, esto no es con nosotros, vámonos de aquí porque aquí va con todo el Señor, ¿verdad? Protegiendo. Me encanta esa parte, me lo imagino como todo un superhéroe de acción ahí, muy bonito. Sí, y es increíble
Y vuelvo, o sea, yo igual me lo imaginaba así, a Jehová, como el ángel de Jehová con una espada y dándole duro a todo, pero él nada más, ahora me lo imagino así como flotando, tranquilito y nada más diciendo que las cosas se hagan y suceden y genera ese gran impacto en la naturaleza, que las aguas se parten y genera ese miedo dentro de los egipcios y endurece el corazón a uno, o sea, los pone donde quiere para pegarles con todo y mostrarle a su pueblo que él estaba luchando por ellos, que Jehová estaba luchando por ellos y que ellos tenían que estar tranquilos. Es interesantísima esta imagen de protección que Dios le da al pueblo de Israel. En el versículo 27 dice que Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, que era justamente lo que estábamos hablando. Y en el 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ah, el pueblo de Israel. Qué pueblecito era, qué difícil. Un segundo antes le estaba preguntando a Moisés por qué los había traído a morir ahí, y ya del otro lado del río, ya con el pueblo muerto, con el pueblo de Egipto muerto, y ahora sí ya creen a Jehová y creen en Moisés su siervo. Así está bien fácil creer. Veamos ¿Puedo hacer Sí. otra observación? Adelante, Otro adelante. comentario. Que también nosotros, justo lo que usted acaba de decir, de que justo unos momentos antes le estaban diciendo que nosotros, no sé si se fijó bien en un versículo que dice, te dijimos, justo como te dijimos allá en Egipto, que nos dejara servir Sí. que nos dejara servir al faraón. Entonces, a veces nosotros somos igual que ellos porque nos gusta ser esclavos y Dios nos quiere Ujú. dar la libertad y que nos gusta estar ahí sufriendo y martirizándonos cuando Dios quiere hacernos libres. Sí, extrañamente a veces nos sentimos más cómodos siendo esclavos que yendo hacia la libertad que Dios nos quiere dar. Y es el pueblo de Israel es tipo del cristiano, es tipo de nosotros. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Dios hace una gran maravilla, hace todo un espectáculo para glorificarse y que su pueblo lo vea, y ahora sí creen en él. Pero sabemos que más adelante otra vez va a volver y van a decir que pues le van a comenzar a reclamar a Moisés y le van a comenzar a decir, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Que no sé qué. Hermana Karen. Sí, bueno, también quería comentar algo así al respecto. Es que estuvieron mucho tiempo, se puede decir que esclavizados, pero de alguna manera u otra, pues sabían que siempre iban a tener alimento. Y ahora, al salir de Egipto, pues esa comodidad más o menos, entre comillas, que ellos tenían, ahora iban a tener que ellos trabajar por el alimento y buscar su propio alimento, porque de alguna forma u otra en Egipto, pues aún esclavizados, pero pues algo les daban, ¿no? De comer. Entonces, yo creo también nos enseña que debemos salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo que realmente es el servicio, ¿no? O el trabajo que nos corresponde.
Hermano. Sí, las cosas, sí, hermano Roberto. Sí, no, bueno, como decía la hermana, sí, y es que lo que pasa es que a veces volvemos a ver atrás, ¿verdad? Volvemos a ver atrás y nos acordamos de algunas cosas, tal vez que nos iba muy bien, y mira, y hacíamos aquello, pero es que no nos acordamos que era que el enemigo no nos atacaba ni nada, no sé, nos dejaba tranquilos, como nos tenía en la mano y éramos almas de él, pues entonces ahí tampoco, ahora que estamos metidos en el cristianismo, pues lógico, él nos ataca de toda manera, ¿verdad? Entonces tal vez eso es lo que le pasaba también a los israelitas, ¿verdad? Que ellos volvían a ver atrás y no, hombre, y qué bien que la llevábamos y qué bonito, ¿verdad? Ahí. Imagínense qué triste es que los israelitas estaban diciendo, allá como esclavos estábamos bien, allá estábamos felices. Como dijo la hermana Karen Romy, allá nos sentíamos tranquilos, teníamos comida, ya habían estado por varias generaciones ahí y ya se habían acostumbrado a eso, esa era su zona de confort. Ahora, hacer el cambio, dar este paso para poder avanzar hacia la libertad que Dios les quería dar, requiere también no solamente un líder, sino que de todo el pueblo esté comprometido. Y ahí vemos que ese era el problema, que al primer problema, ya estaba el pueblo de Israel reclamándole a Moisés. Ya estaba el pueblo, y así somos nosotros. O sea, duele, es muy fácil criticar a Israel, al pueblo de Israel, pero es tipo de nosotros. Israel es tipo del cristiano, entonces lo que estamos haciendo es viendo nuestros defectos también. Dios nos da grandes bendiciones, nos libra de muchas cosas y al poco tiempo ya se nos olvidó. Ya necesitamos otra pruebita de que Dios está conmigo. Cuando Dios nos dijo, voy a estar contigo. Sabemos de que Él está con nosotros, pero regresan esas dudas, regresan esos temores, queremos regresar a nuestra zona de confort y decir, no, miren, yo estaba bien allá en el mundo, yo estaba tranquilo, el enemigo no me molestaba, como dijo el hermano Roberto, y no me molestaba porque ¿para qué me va a molestar si ya estoy ahí en su mano? No estoy avanzando, no está haciendo nada, estoy donde Él quiero. ¿Alguien más iba a opinar algo? Ok, seguimos a la siguiente pregunta. Dice, siempre en la hoja número 35, dice, ¿importaba quién era Moisés? ¿Sí o no? Era un instrumento nada más. Exactamente, era un instrumento. ¿Quién sacó a Israel? Dios por medio de Moisés. Dios por medio de Moisés. Está bien, está perfecta esa respuesta. ¿Quién hacía las maravillas? Llevó a los ejércitos. Dios Exactamente. por medio de Moisés. Ajá. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Obedecer, seguir las instrucciones que Dios le daba. Ok, respecto a eso, hay algo, me voy a regresar un momentito aquí al versículo 15. Si vemos, me voy a regresar un poquito antes, dice 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fue servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Imagínense la presión que tenía Moisés en ese momento. Todo el pueblo le estaba reclamando porque ya veían que venía el ejército a matarlos. No venía a hacerlos volver, venía a matarlos. Y ya tenía la presión del pueblo, de los otros, y lo que hace Moisés es el 13. Comienza este discurso y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Hasta ahí Dios había dicho algo? Dios no había dicho nada todavía. Versículo 14, todavía le sigue sumando.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces aquí tenemos al líder Moisés, al líder que cuando está en presión, que todo el pueblo le está reclamando porque ya tiene al ejército enemigo que viene ahí, les dice, ustedes tranquilos, no teman, estén firmes, que ya van a ver lo que va a hacer Dios. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que dice Moisés. Versículo 15, ahí yo me imagino que se da la vuelta, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces, así como Moisés ha debido aclamar a Dios, Dios, haz algo ya, porque ya le dije al pueblo de que ibas a hacer algo. Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí comienza a hablar Dios. Nelson. Sí, hermano Marco. Pero Moisés, quizás con el temor de que el pueblo se le vaya encima, él dijo esa clase de palabras, pues ya él le dijo al pueblo que se tranquilice porque Jehová va a trabajar con ellos, pues. Pero no porque él quizás sabía de que iba a suceder todo. Y por eso después él clama a Jehová, porque le dice, yo le dije tal cosa al pueblo, pues no. Ajá, ya me Para que se comprometí con cumpla. el pueblo. Claro, pues yo me comprometí, yo dije que tú ibas a hacer todo, pues no. Ajá. No me hagas quedar mal, pues. Exactamente. Cuidado, me Y dejas ahí vergüenza. vemos como frente al pueblo se mostró muy seguro, muy fuerte y Claro, todo. como líder. Inmediatamente, como líder, como así lo tuvo que haber hecho. Inmediatamente dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y me fascina esa frase porque él podía en ese momento, hasta el versículo 14, Moisés pudo haber hecho lo que él quiso y Dios lo iba a respaldar, porque Dios le había dicho que iba a estar con él. Amén. Entonces, hasta ese momento, Moisés tenía el respaldo total de Dios. Estaban en un momento tenso, en un momento de conflicto. Tenían al pueblo, era muchísimo estrés, muchísimo, pero estrés ya de muerte. El pueblo reclamándole todo. En ese momento, Moisés pudo haber dicho lo que él se imaginara, pero lo que él se imaginó fue clamar a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a Israel que marchen. Versículo 16, y ahí comienza. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahí Dios le dice qué hay que hacer. Pero si Moisés hubiera tenido un poquito más de fe y se hubiera seguido sin clamar a Dios, él se hubiera dicho, miren, vamos a caminar todos sobre el agua, vamos todos sobre el agua, Dios lo respalda. Hasta en ese momento, Dios no había dicho exactamente lo que iba a hacer. Moisés había dicho que Dios iba a pelear por ellos, porque eso ya se lo había dicho Dios. Dios va a pelear, que él iba a tener el respaldo total de Dios y que Dios iba a estar con él. Entonces, aquí comienza en el 16 a decir por qué, mejor dicho, cómo es que iba a hacer todas estas cosas ya a detalle. Ya a detalle. Entonces, ahora que Jehová lo dijo, ya que Dios se lo dijo a Moisés, ahora ya está fácil. Ahora sí ya nada más es de obedecer y las cosas se van a ir dando porque ya Dios dijo. En este punto, Moisés ya tenía una confianza en Dios, una seguridad en Dios, porque aquí ya no vemos a Moisés diciendo, Señor, pero ¿y si no se te abre el mar? Si levanto la vara y nada más se levanta a un lado, ¿qué va a pasar? No, aquí ya tenemos a un Moisés que seguro, exactamente, ya tenemos Moisés que ya directamente dando órdenes y diciendo qué es lo que se va a hacer. Entonces ya tenemos un Moisés que ya avanzó muchísimo, muchísimo en su fe. Entonces ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, Moisés tenía una mano superpoderosa que hacía milagros. ¿Por qué era así? ¿Dónde radicaba el poder de Moisés?
En el respaldo de Dios. Exactamente. En la obediencia de Dios, en el respaldo que Dios le había dado. Imagínense que padre es nada más, yo lo veo muy simple, muy sencillo. Moisés nada más tenía que obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Paso a paso, él tenía que ir caminando y Dios le iba a decir qué hacer. Y seguían caminando y Dios le decía qué hacer. Seguían caminando y Dios le decía qué hacer. Estaba súper fácil la obra. Nada más había que caminar y obedecer. Y así es nuestra vida. Y aún así nos cuesta hacer las cosas. Nosotros tenemos el acceso directo a Dios, que es la oración. Y Dios nos dice, ¿por qué clamas a mí? Marchen, marchen. O sea, adelante. O sea, si tú no estás marchando, no te voy a dar la respuesta porque todavía no has llegado a donde yo me quiero glorificar. Porque debían de estar en este punto exactamente encerrados contra, no fue espada y pared, sino río y pared y espada. Río y espada, porque venía el ejército y no podían seguir avanzando. Entonces estaban en ese momento se quería glorificar Dios, porque Dios ya sabía que iba a partir el mar, iban a pasar los israelitas y ahí se iba a glorificar Dios sobre los egipcios. Ahora. Pues también podemos ver que ayer entraba mucho la muestra de la fe. Porque como sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que se cumple. Entonces, en el último momento, qué angustia del pueblo, ¿no? De sentir, ay, ¿para dónde corremos? Si allá está el mar, acá atrás viene el ejército. No les queda más que confiar. Sí, exactamente. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿por qué tenemos, como el pueblo de Israel, que llegar hasta ese punto donde ya la última opción es confiar en Dios y ejercer la fe? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no podemos vivir nuestra fe cotidianamente? ¿Por qué tenemos que llegar así de que, Señor, yo ya hice todo lo que pude y como yo ya no puedo, ahora sí aplico toda mi fe? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese extremo? De cuando deberíamos desde el principio decir, Señor, yo creo que tú vas a obrar. Yo creo que tú vas a obrar y creo que tú vas adelante de mí protegiéndome y más, ellos tenían la señal visible, tenían una columna de fuego que los iba protegiendo, que los iba guiando. Esa columna pasó atrás para defenderlos. Ellos estaban viendo literalmente a Dios. Y cuando le reclamaron a Moisés, ellos iban siguiendo esa columna de fuego que era Dios. Entonces, imagínense qué poca visión tiene el pueblo de Israel. Y así somos nosotros. Muchas veces hemos visto a Dios constantemente una y otra vez y otra vez y otra vez. Y siguen nuestros defectos jalándonos, nuestras incertidumbres se siguen haciendo más grandes. Nuestra incredulidad exactamente se sigue ampliando cuando es nuestra incredulidad comiéndose nuestra fe. Y ahí en ese momento es cuando Dios nos dice, ok, está bien, ya siempre no es malo clamar, pero hay tiempo en el que, o sea, no hay que estar quieto para estar clamando. Podemos caminar y orar, podemos caminar y orar. Dice, di a los hijos de Israel que marchen. O sea, pónganse a caminar ya, hagan algo ya. Y ahí Dios, cuando comienzan a caminar, comienza a venir el detalle de la palabra de Dios. Pero detenidos, no hay palabra de Dios.
La siguiente pregunta dice, ¿el poder de Moisés radicaba en obedecer lo que Dios le decía durante su misión? ¿Es fácil obedecer a Dios? ¿Sí o no? Debería ser, Debería ser, exactamente, como que se me quedaron muy calladitos todos. aunque nosotros no obedecemos. Sí, o sea, la Eh, le- respuesta fácil le- debería ser le- sí. claro, sí, pero Ujú. después le echamos la culpa a nuestra carne, que somos carnudos o carnales. Exactamente, Sí, exactamente. Entonces, ¿es fácil obedecer a Dios? Teóricamente, sí es fácil. En todo, ahí ya se va complicando un poquito. Siempre, ya está más complicado decir que siempre voy a obedecer a Dios. Ahora, vuelvo. O sea, ¿cuántas, les pregunto a ustedes, no me tienen que contestar, han visto maravillas de Dios en su vida personales? Creo sí, que todos hemos visto sí. maravillas desde la conversión. Hemos visto grandes milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Olvidemos ver que ha sanado a otras personas, que otras personas han cambiado su vida al acercarse a Dios. Esos son grandes milagros y aún así nos cuesta seguir obedeciendo. Estamos como el pueblo de Israel. Ara. Nada más para comentar lo que estabas diciendo de que para todo hay momento, ¿no? Que de orar y de actuar. Y me llevó a pensar en el versículo de Esdras 10:4 que dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. O sea, no dejemos todo de que, a ver, cuando Dios quiera que haga la obra, o hasta que Dios me responda a mi oración, me voy a mover. Sino que Sí, antes de que nos responda Dios, ya debemos de estar actuando y confiando. Y ahora, lo que decías de que sí es fácil obedecer, pues en teoría lo decimos que sí, pero ya llevarlo a la práctica, pues existe una dimensión muy grande, porque como si retomamos lo que hemos visto hasta ahorita, Abraham, pues inmediatamente obedeció, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos esa misma fe, pues no cuestionaríamos nada. Heme aquí, envíame a mí. O como dijo Moisés, aquí estoy. Pero pues a veces yo ahora sí le digo, ay, ¿será que sí quiero? Pero si viene de parte de Dios, pero, y o sea, empiezas a poner muchos peros. Aunque Dios te diga, yo voy contigo, yo te respaldo, pero pues a veces se manifiesta la carne, ¿no? Y eso hace que no seamos tan diligentes a la obediencia. sí, así es. Podemos, como bien dijiste, podemos obedecer como Abraham, que él tenía una gran fe y él estaba viendo la petición con los ojos de Dios. Él estaba viendo el milagro que se iba a hacer en el monte y se levantó temprano y fue diligente para obedecer. Podemos obedecer como Abraham o podemos obedecer como Gedeón, que igual obedeció. Con un poquito de miedo de su familia, de lo que iba a hacer, se esperó a la noche y obedeció. Y esa es la diferencia de estos que ahora conocemos como grandes héroes. En el fin de todo, obedecieron y fueron usados por Dios. Y termino el material con una pregunta. Se ve muy sencilla. Dice, ¿puede ser un superhéroe como Moisés? La pregunta se ve muy sencilla, se ve como para niños, así de, ay, sí, todos seamos como Moisés. Pero no está nada fácil. Estamos hablando de realmente obedeceríamos a Dios si Dios nos dice algo. O sea, Dios nos va, como dijimos en clases pasadas, ¿verdad? Dios pide cosas interesantes, cosas difíciles. ¿Obedeceríamos a Dios en el momento? ¿Seríamos diligentes para obedecer a Dios? ¿Nos esperaríamos a la noche para obedecer a Dios, pero en fin obedecer? ¿O no obedeceríamos a Dios? Yo creo que Dios le ha hablado a gente
que no se dejó ser usada. Y por eso no sabemos quiénes son. No están en la Biblia, no hay registro de ellos. ¿Por qué? Porque no obedecieron, no se dejaron usar por Dios. Una cosa que recuerdo siempre, y ya la he dicho en esta clase, la vara de quién quedó en el arca del pacto. De Aarón. La de Aarón. Eso para mí es un símbolo de la falta de fe que tuvo Moisés. La vara que tuvo que haber estado allá es la de Moisés. Tuvo miedo, temor, creyó que no era capaz, necesitaba ir con alguien, necesitaba apoyo, no quería ir solo. Por A, por B, C o D motivos, Dios le dijo, ok, lleva a alguien. Y la vara de Aarón fue la que trascendió a estar en ese lugar. Ahora. Bueno, y también recordemos que Moisés no siempre tuvo esa mansedumbre que mostró con el pueblo, porque si no, no hubiese matado al egipcio. No Sí, pudo claro. controlarse y ¡pum! O sea, también fue un proceso de transformación en la vida de Moisés. Exactamente. Y eso es interesante y es algo que siempre debemos de recordar. O sea, nosotros recordamos al gran Moisés, al que guió al pueblo, al que sacó al pueblo de Egipto. Pero como dices, tuvo un proceso de crecimiento, tuvo un proceso de maduración. Dios lo fue llevando por diferentes etapas en su vida. Igual hace con nosotros. Nada más tenemos que identificar en qué proceso del plan de Dios estamos ahorita en este punto de nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero realmente nosotros sabemos cuál es. Nosotros estamos buscándolo, porque puede ser que no lo estemos buscando. Nosotros estamos dejándonos guiar por Dios. ¿Realmente nuestra fe va creciendo o nuestra fe va para abajo? Porque podemos hacer una tabla y es muy fácil. En la vida de Moisés podemos ver cómo la fe de Moisés iba creciendo. Cómo cuando el primer reto, su fe falló. En el segundo reto, su fe falló. En el tercer reto, su fe fue aumentando. Y luego su fe fue aumentando para llegar a Faraón. Y luego su fe aumentó para cruzar el río. Y luego su fe aumentó en el desierto. Y así la fe de Moisés iba en ascenso, siempre fue en ascenso. Ahora, ¿cómo está nuestra fe? ¿Puedo yo evaluar cómo está mi fe? ¿Puedo yo decir, sí, mi fe está en crecimiento? O puedo decir, no, pues la verdad es que no sé ni dónde anda mi fe. No sé cómo está mi fe. No sé si mi fe está en 0 o en 0.1. No la he visto mi fe. Es tan poca que no hay cómo medirla. Entonces, si no sabes cómo medirla, hay que comenzar a levantarla. Inmediatamente hay que comenzar a levantar nuestra fe, a mover ese músculo y decir, Dios, por favor, dame más fe, aunque sé que eso signifique pruebas. Si vienen las pruebas, mi fe aumenta. Básicamente estoy pidiendo, Dios, mándame una prueba porque necesito aumentar mi fe. Mi fe tiene que estar en crecimiento, tengo que estar en pruebas. Si no quieres pruebas, eso quiere decir que estás cómodo, quiere decir que puede ser que estés en Egipto, puede ser que seas esclavo, puede ser, como dijo la hermana Karen, que te den tu comidita racionada, fea y así, y que ahí estés bien cómodo, con comida segura, con techo seguro y con esclavitud segura. Así estás cómodo. Si así estás cómodo, pues no es necesario que clames a Dios y que le estés diciendo, mire, me están oprimiendo. Sí, me están oprimiendo, pero así me gusta. No tiene sentido.
No tiene sentido que clames a Dios, miren, Dios, ese pueblo me está oprimiendo. Y que cuando lo saquen, digan, ay, ¿por qué nos sacaron hacia allá? Estábamos bien. El mismo pueblo no se ponía de acuerdo. Muchas veces nosotros así somos, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos dejarnos usar por Dios. Queremos que Dios nos guíe y le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y cuando me la muestra, ay, no, Señor, es que está muy difícil, mejor no, así estoy bien. Entonces, pongámonos de acuerdo, oremos y digamos, Señor, voy a seguir tu voluntad. Y podemos trascender como Moisés si obedecemos lo que él nos dice. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, bueno, sí, con respecto a una última pregunta, ¿puede ser un héroe como Moisés? O sea, se refiere a uno, ¿verdad? Bueno, el héroe, la honra y la gloria es para Dios, bien lo sabemos, ¿verdad? Pero Sí. la fe que tuvo Moisés, eso ayuda mucho. Y para agregar algo, tal vez, en San Juan 14:12, Jesucristo nos dice algo, nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, o sea, el que en mí cree es el que tiene fe en él. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínense, hermano. Amén. Qué increíble ver tantas promesas que Dios nos ha dejado en la Biblia y en cuántas creemos. O sea, esto es para evaluarnos cada uno de nosotros. ¿Queremos ser esos grandes hombres y mujeres usados por Dios? Dejémonos usar, obedezcamos su palabra, conozcamos su palabra para poder obedecer su palabra. Si Dios nos dice algo, hay que obedecerlo. Es una clase, esta de Moisés es una de mis clases favoritas porque siempre que lo estudio me deja retado. Me da un gran reto, no solamente el versículo 15, ese es un gran reto para mí. Éxodo 14:15 dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ese es uno de los versículos que más me gusta de esta lección. No me puedo quedar quieto, no me puedo quedar quieto, tengo que estar avanzando para que la palabra de Dios llegue fresca a mí. Si estoy estacionado, no hay palabra de Dios. Si me comienzo a mover, viene la palabra de Dios. ¿Cómo estamos en nuestra vida? Cada uno de nosotros sabe si estamos de pie, si estamos hasta sentados o acostados sin movernos para nada en nuestra vida cristiana. Debemos de estar avanzando para que Dios nos siga dando instrucciones precisas de qué hacer. ¿Alguien tiene algún comentario? Nelson. Sí, adelante. Mire, yo pienso también que Dios ya tiene, como se llama, ya Él nos tiene ya prácticamente el camino ya trazado. Nosotros lo que tenemos es que seguirlo. Muchas veces nosotros no lo seguimos, digo por mí. Porque a mí anteriormente pues me decían, anda a Monte Sinaí, que allá vas a trabajar. Sí, pastor, allá voy a ir. La otra semana, ¿y fuiste para allá? No, pastor, porque tuve que hacer tal cosa y tal cosa, pero Dios también me dio duro, pues. Entonces comprendí de que yo estaba prácticamente como, decía como se llama, como a Jonás, anda, predica a Nínive. Yo, sí voy a ir. No, pero que está muy lejos, que no, que muy tarde salgo de allá. O sea, a mí sí me dio duro. 4 años estuve en un desierto yo. No tenía trabajo, no tenía nada. Pero aún así, yo comía. Aún así, yo tenía mis alimentos, tenía 25 centavos para salir todos los días a la calle. Regresaba con $1, pero así pasé 4 años, hasta que comprendí que realmente tenía que yo ir a Monte Sinaí y ahí estoy ahorita. Ya tengo como 6, 7 años. Yo primero solamente era ayudante nada más. Ahorita estoy encargado por la gracia de Dios de la iglesia y ahí estoy.
ahora sí estoy diciendo, ahora sí digo, salí de mi desierto. Estoy cogiendo ahorita la victoria. Así es, hermano. Sí, así es. Y, Mientras y yo es, trabajé en la empresa de Dios, yo sé que voy a tener mis trabajos, voy a tener, y con eso mismo voy dando vuelta y trabajo con los niños. Dios lo bendice para que sea de más bendición Así para es, su obra. sí, así es. Y es interesante, no quiero que nos quedemos en esta clase, mejor dicho, quiero que nos quedemos en esta clase retados, pero para hacer algo y no regañados, así como de, y estoy mal y aquí me voy a quedar. No, yo quiero que motivarlos para que avancemos, porque Dios tiene grandes planes para con nosotros, tiene grandes victorias nos esperan adelante. Entonces, solamente es que tenemos que obedecer la voz de Dios y caminar. Cuando vamos caminando, Dios va poniendo los detalles y vamos a ir obedeciendo a detalle. Entonces, ánimo, mis hermanos, que este reto sea de motivación para seguir adelante en su vida cristiana, para que su fe siga creciendo aún más y no para que nos estanquemos y digamos, no, pues estoy mal y aquí me quedo. Somos como el pueblo de Israel, así que tengamos cuidado y estemos constantemente recordando las grandes maravillas que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Otra cosa, Ok. Nelson. Sí, hermano. Yo siempre me he dado cuenta, así como se llama, yo salgo del trabajo, pero salgo corriendo para acá, que tengo esto, este otro. O sea, él quiere que nos esforcemos. Como dice Josué 1:8 y 1:9. Nunca te apartes de este libro de la ley. El 8 y el 9 dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Sí, porque yo a veces me doy cuenta que yo el día domingo voy a la iglesia central, corro para acá, corro por allá, organizo, hago y todo, y corro. Yo ya de tarde ya salgo, pero no muerto, sino un poquito cansado. Pero yo me gozo cuando estoy con los niños, les explico todas esas cosas y ellos gozan, a veces les hago chistes y todo. Y ellos están felices. A mí me llena de felicidad cuando ellos están felices. Así es, ese es el gozo que tenemos nosotros, Sí. de ver que la bendición en la vida de otras personas y cómo somos esas herramientas que Dios está usando para ahorita bendecir a esas personas. Dios lo está usando a usted ahorita para bendecir a esos niños. Y yo a mis hermanos en Cristo que me ayudan, porque somos un grupo, somos un equipo. Le digo, no pierdan esta bendición. Recuerden que hemos visto personas, hermanos, que han hecho caso omiso de tal cosa y a veces, ñaño, préstame $1, ¿no? Desde ahí comenzamos nosotros. Yo estaba así. Ya le digo, yo estuve por mi desierto, yo saboreé lo que es la mano de Dios y ahora también estoy saboreando la victoria de Dios. Así es, así es. Y ahí es donde debemos de estar, teniendo victoria, victoria y victoria y victoria, y que nuestra fe vaya creciendo, creciendo y creciendo. Gloria a Dios. Entonces, muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias por este privilegio que me dan de compartir esta clase con ustedes. Y le voy a pedir a Araceli, si nos dirige en una oración para terminar. Ay. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por el estudio que hemos recibido hoy, Señor, porque hemos aprendido a tener confianza. Sabemos que el proceso es difícil y a veces cuesta la obediencia, Señor, pero enséñanos a hacernos esforzados cada día, a dar lo mejor de nosotros y a cumplir, Señor, con el plan que tú has trazado para nuestra vida. Que podamos hacerlo de la manera más diligente, Señor, y siempre buscando depender de ti. Y te pido, Señor, que encuentres gracia en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor, para cumplir tu voluntad. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.
Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Abran sus foto. cámaras. La La foto, fotito, foto. la fotito. Claro, hermano. ¡Eh!